Buenos días, ¿me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Positivo. Sí, buenos días. Buen día, ya buenos escuchamos. Se días, escucha positivo. perfecto. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a todos por participar en Buenos esta. días. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en este día. En este día, el Comité de Energía tiene el placer de tener la presencia de un gran amigo economista, Henry Gebrard. Henry aceptó nuestra invitación para el día de hoy y vamos a conversar a nivel general cómo él ve desde el punto de vista económico el panorama mundial y enfocado en el apoyo bilateral que tenemos en República Dominicana y los Estados Unidos. Henry trae una agenda con bastante información. Vamos a hacer algo interactivo donde él pudiera presentar su presentación y a la vez pudiéramos también intervenir o interrumpir con algunas preguntas o consultas en el camino. Para introducir a Henry, a los que no lo conocen, Henry es un economista con más de 30 años de experiencia, ha ocupado diferentes posiciones ejecutivas en finanzas y en recursos humanos en varios países de la región. Es fundador de la firma Gebrard y Gebrard Consulting, que se dedica a la inteligencia económica y comercial para el diseño de propuestas de políticas públicas innovadoras y especialmente en materia fiscal. Henry tiene larga experiencia en organizaciones gremiales, destacando sus roles como asesor económico de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, de la Sociedad de Empresas de Combustibles y a partir de 2025 de la Asociación de Industriales de la Región Norte, AIREN. Es también asesor económico del Ministerio de Energía y Minas. Y bueno, y en la actualidad es asesor económico del Fideicomiso Público Santo Domingo 2050. Así que gracias, Henry, por estar con nosotros y bueno, y adelante. No, más bien, muchísimas gracias, ¿no? por la invitación, un momento tan interesante. Todavía hay muchas incertidumbres, hay muchas necesidades y lo que vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, ¿no? Compartir muchos elementos que pues con más calma lo podrán ver, pero que nos pueden dar herramientas, cifras, identificar oportunidades para tantas oportunidades bilaterales que tenemos entre Estados Unidos y la República Dominicana. En ese sentido, en un primer tiempo, a ver si quiere pasar. No pasa. Otra vez. Primero, yo creo que tenemos que ubicarnos dentro del contexto de la visión que tiene el presidente Abinader de querer duplicar el tamaño de la economía dominicana de aquí al 2036. Eso va a requerir una auténtica aceleración productiva, porque como lo están viendo, las últimas 3 décadas estuvo creciendo casi un 5% hasta el 2005, 5.4% hasta el 2015, pero apenas 4.3% en la década que va al 2025. Y para alcanzar esta meta se requiere por lo mínimo crecer un 6%, que es prácticamente un 50% más, o sea, una aceleración productiva. Y no se puede acelerar la economía, no puede crecer la economía sin energía. Entonces yo creo que eso es lo que nos obliga y que nos va a presentar, por supuesto, muchas oportunidades. Lo otro es que sí, efectivamente, y eso requiere además de que se hagan reformas. Sin las reformas, estamos proyectando que el crecimiento se va a mantener donde estamos básicamente hoy, 3.5, 4%. En cambio, si se logran hacer reformas y tener las inversiones necesarias en la parte energética, entonces el crecimiento potencial que antes fue de un 5%, que hoy probablemente es ya no más 4%, poder alcanzar 6,5%. O sea que hay mucho trabajo por delante, lo cual abre pues muchas oportunidades. Energía para seguir. Hace 3 años yo estuve compartiendo con ustedes, estábamos en plena guerra de Ucrania y en este momento todos los precios
estaban subiendo muy fuertemente y por dicha estamos ahora en un contexto completamente diferente. Vean cómo los precios han caído desde el 2022 a la fecha de hoy, aunque en los últimos, en los últimos 12 meses es interesante ver que no todos los combustibles se han comportado de la misma manera. Fíjense que mientras había una baja del petróleo, sí había un incremento muy importante de los precios del gas natural, aunque sobre precios bajos, y que de los demás combustibles, el fuel oil ha bajado muy poco, producto probablemente del alza del gas natural. El carbón sí ha bajado sensiblemente y el LP ha bajado un poquito, pero menos que el petróleo. ¿A dónde yo voy con eso? Es que yo creo que tenemos que empezar a mirar otros referentes y no solamente pensar en el crudo del West Texas Intermediate, porque todos lo estamos pensando en esto y eso está creando problemas hasta con los que se trata de vehicular. Por ejemplo, el hecho de que antes de la guerra de Ucrania, el diferencial de precio entre un barril de gasolina o de gasol o del petróleo andaba entre 12 y 15 dólares. Hoy en día, en el caso del gasoil, está por encima de 30 dólares. Entonces, es muy difícil explicar a la gente por qué está bajando el precio del petróleo y que no pueden bajar los combustibles, porque el mercado de combustibles, como estamos importando realmente combustibles, estamos usando muy poco petróleo, estamos entonces sujetos a esas variaciones. Ahí creo que puede haber muchas oportunidades en el tema de Estados Unidos, porque Estados Unidos también nos puede suplir, lo está haciendo ya, muchos productos terminados. Esperamos que con los aumentos de producción que anuncia Donald Trump, el precio del combustible terminado y el precio del petróleo. Y vemos, hablando de los precios del petróleo, efectivamente el final de la guerra Israel-Irán devolvió la calma a los mercados, aunque esta mañana, ayer cerramos en 70, estamos en los 70 dólares, pero que fíjense que 70 dólares es muy bajito, porque el presupuesto del 2025 se había hecho sobre la base de 81 dólares, y hasta el momento todos los precios que hemos tenido durante el primer y el segundo trimestre estuvieron por debajo de esto, razón por la cual en la última revisión de junio las autoridades bajaron demasiado, yo creo, el precio promedio a 61.90, tomando en cuenta que en el mes de julio estamos en 67 básicamente, y por lo que va del año, 7 meses, estamos en promedio de 65. O sea que yo creo que probablemente en agosto van a tener que revisar un poco el alza, eso para que el presupuesto 2026 no se haga sobre una base demasiado baja. La OPEP publicó esta semana su nuevo World Oil Outlook, que lo publica cada año, y ahí lo que es interesante es ver que si bien no anticipa unos incrementos muy grandes, sí lo que es interesante, y yo creo que tiene que ver con la transición energética, mientras a nivel mundial proyecta un crecimiento de 19 millones de barriles diarios de consumo. Fíjense la diferencia entre los países de la OCDE, que van a tener una baja en su demanda de energía, probablemente la transición energética. En cambio, los demás países donde nos tenemos que incluir, donde nos tenemos que incluir, pues se ven que fuera de la OCDE, el resto del mundo está creciendo de 58 a 85, o sea, prácticamente un 50%. Eso quiere decir que lo que se está proyectando para los próximos años es como dos mundos muy diferentes, y que el tema de la transición energética, especialmente en el caso del transporte, no va a ser tan rápido en nuestras latitudes. Ya mucha gente lo está revisando en Europa. Yo creo que
la meta que tenía de 2035 ya no hay más. Eso no va a pasar. Eso yo creo que no va a pasar, va a tomar mucho más tiempo, a menos que haya un nuevo salto tecnológico. O sea que va a seguir habiendo un crecimiento de la demanda, de ahí pues es importante que un país como Estados Unidos siga aumentando su producción para que entonces los precios no empiecen a escalar. Y ahí fíjense que los sectores donde la OPEP está viendo un crecimiento del consumo es básicamente en el transporte. Transporte por carretera y el transporte por aviación. En cambio, lo que es generación eléctrica, todo lo contrario. Entonces, es interesante ver que eso habrá que tomarlo en cuenta porque diferentes combustibles responden a diferentes necesidades y de nuevo, no necesariamente todos los precios van a ir en la misma dirección. En el caso del sector energético, yo quería ver, mira, compartir con ustedes cuál es su peso relativo en la economía y si es interesante directamente o si más bien porque es el motor del crecimiento de los demás sectores y un poquito de las dos cosas. Fíjense que como participación del PIB, el sector no es un sector tan grande porque en el 2007 representaba un 2% del PIB total. Si comparamos con construcción, que es el más grande, construcción debe andar entre 14 y 16%, y al cierre del 2024, ese sector había bajado un poco su participación en el PIB, estamos hablando de 1,74%. En dólares, representa 2 millones de dólares, cuando en el 2007 representaba 878. O sea que hubo un crecimiento, pero menor que el resto de la economía, y eso es perfectamente normal. Eso es completamente normal que haya un diferencial de crecimiento entre el sector y el resto de la economía, porque eso tiene que ver mucho con la eficiencia que hay cada vez más en la economía, que depende y demanda menos cantidad de energía. Fíjese que mientras el crecimiento nominal del sector fue de un 146,8%, el crecimiento total de la economía, perdón, el sector en dólares del 2007 al 2024, 17 años, creció 146%. Está muy bien. Ahora, la economía dominicana en un tiempo creció 182%. Quiere decir que prácticamente el crecimiento del sector capturó el 80%, crece al 80% de la velocidad de la economía total, y eso tiene mucho sentido porque hay más eficiencia energética y estamos creciendo también con algunos sectores que no demandan tanta energía, como por ejemplo el sector bancario. Entonces, eso es importante y es muy atractivo porque cuando hablamos con Estados Unidos, le puedo mostrar que hay pocos países en la región que pueden mostrar estas cifras. Entonces, esto es atractivo. Y en cuanto a crecimiento real, si ves en los dólares, pues es muy similar. El crecimiento del sector es de un 67,3%. Eso equivale en promedio a un crecimiento de un 3%, 3,07%, mientras la economía en su conjunto, de 2007 a 2024, creció en promedio 4,5%. O sea que ahí nos dice que el sector energía creció a dos terceras partes de lo que crece la economía, pero siempre va a estar un poco por debajo. Ahora, si no hay ese crecimiento del sector, no hay entonces el crecimiento de la economía. Usted no puede crecer si usted no crece su disponibilidad de energía. A nivel del financiamiento, y eso es interesante porque no siempre vemos esas cifras. Fíjense que en cuanto al financiamiento que recibe el sector privado, el subsector electricidad, gas y agua ha multiplicado por 8 veces el nivel de financiamiento. Es decir, no hay otro sector europeo que haya tenido
tanto crecimiento. Pasamos de 11.000 millones en el 2015 a 90.000 millones al cierre de junio 2025. Y para el sector privado total, el total de la economía, apenas creció 3 veces. Entonces, interesante es que tenemos entonces un sector que crece menos que la economía, pero que tiene más acceso a financiamiento. Y fíjense que a diferencia del resto de la economía, gran parte de eso es un financiamiento en divisas, porque efectivamente muchos de los proyectos pues tienen seguridad de vender el caso eléctrico, la seguridad de vender su producción, un precio que está dolarizado, y eso hay pocos sectores. Por eso usted ve que en moneda nacional el sector energía representa apenas un 0.5% del financiamiento de la cartera, pero en moneda extranjera es casi un 16%. Entonces, esto es una característica interesante del sector. Y yendo en esta misma dirección, si vemos el tema de la inversión extranjera, ahí lo que hicimos pues muy sensible. En el caso, sí, porque toman a la misma velocidad. Eso. Sí. Entonces, miren, hicimos 3 periodos. En el primer periodo, 2010 a 2014, el sector energía recibía el 13% de la inversión extranjera y recibía más que el sector turismo. En el periodo 2015-2009 fueron 5 años muy malos para el sector, que captó muy poca inversión, apenas el 3% del total de la inversión. Cosa completamente diferente a partir del 2020, donde ahora el sector está recibiendo más del 20% del total de la inversión. Inclusive en 2023-2024 prácticamente recibió la misma cantidad de inversión que el sector turismo. Entonces yo creo que ahí es también algo que se tiene que utilizar, que efectivamente uno de los principales motores que tenemos de la inversión extranjera hoy en día es el sector energético, y vamos a tener muchas necesidades para poder duplicar el tamaño de la economía. Vamos a necesitar probablemente en los próximos 10 años de 10 a 15 a 20 mil millones de dólares de inversiones, principalmente en generación. Y yo dejo el tema de distribución aparte porque sabemos que son otros, ¿no? Entonces, muy importante el tema de la inversión. Y en cuanto a recaudaciones, pues fíjense, de nuevo, estamos tomando ahí la referencia energía, gas y agua. A partir del 2019 empieza a representar ya los últimos 4 años un 4% de las recaudaciones en el caso de energía, gas y agua, al cual yo creo, dada la temática, ¿no?, de los impuestos, hay que ver también el tema de los combustibles, tanto fabricación como comercio, donde ahí, si bien representa un punto importante de las recaudaciones, no ha ido creciendo en la misma medida que la economía. Y ahí uno de los temas es que del mismo modo que estaba congelada la exención contributiva que no se estaba indexando, tampoco se estaba cumpliendo con la indexación del impuesto específico a los combustibles, que recuerden que según la ley 112-00, cada trimestre se tenía que abusar con inflación, y lleva más de 7 años que no se está haciendo. Eso es lo que explica que la participación del sector combustible... ¿Ese número es neto del subsidio? No. Eso es el monto bruto. Eso es el monto bruto. Obviamente, si lo fuera a monetizarse con el subsidio, sería significativamente menor. Veremos el tema del subsidio también. Es importante. En cuanto al mercado laboral, no es un sector tan relevante, porque estamos hablando de apenas 40.000
trabajadores formales e informales, un total de más de 5 millones. Pero sí lo que es interesante es que el sector es uno de los 4 solo sectores que está con una tasa de formalidad superior al 90%. Eso es importante, y es un dato que la gente no ve. Y lo otro interesante a nivel laboral es que los salarios que paga este sector son excelentes. Abril 2025, de acuerdo a los informes de la TCS, y ahí obviamente estamos nada más con empleo formal, fíjense que el salario promedio que calcula la TCS para el sector es de 50.400 pesos al mes, o sea, 35% encima del salario promedio de la TCS, y solamente hay 2 sectores que están pagando mejor. Uno es minería y el otro es finanzas, o sea, el sector financiero en general. Pero estamos en un universo chiquito. Para analizar unos datos, yo fui a ver a la base de datos de OLADE, porque a través de la Comisión Nacional de Energía no pude conseguirlo como antes, ver qué nos dicen los balances energéticos. No vamos a entrar mucho en detalle ahí, porque si no pudiéramos pasarse toda la mañana, lo tendrán como material de consulta. Así que yo voy a pasar esos primeros 3. Con el COVID, el consumo de energía había bajado prácticamente un 6%, y especialmente había bajado el consumo del sector transporte. Ese es ahí donde se había concentrado la baja del sector transporte, que ese es el principal sector en cuanto al consumo de energía. De ahí hay un aumento tremendo para República Dominicana, porque todo lo que hemos logrado a nivel de matriz eléctrica, a nivel de transporte, todo queda por hacer. Y ahí yo creo que hay muchísimas oportunidades con Estados Unidos, y por qué no, ojalá pudiéramos traer soluciones de producción, de montar una serie de cosas aquí en República Dominicana, porque ahí tenemos una necesidad tremenda. El último dato disponible de OLADE es del año 2023, todavía no han publicado la del 2024, pero lo que es interesante es observar que el consumo energético, de acuerdo a esta balanza, se encuentra 10.4% por encima de antes del COVID. En ese mismo periodo, la economía había crecido 12.9%. O sea, de nuevo hay esta relación entre 65 y 80% de captura, ¿no? del crecimiento. Entonces, esas matrices las tienen en la presentación, la podrás ver con calma, porque hay muchos datos interesantes. Yo voy a tratar de seleccionar algunos que me parecen de interés. Primero, ¿cuál es la oferta de energía que tenemos hoy en día? Y a mí me sorprendió que en la parte de la oferta primaria, o sea, lo que son lo que está disponible, que no tenemos que importar, lo que se consigue localmente, pues de esos 11.000, esos son barriles, son miles de barriles equivalentes de petróleo, ¿no? Quiere decir, según la columna del 2023, que el total primario nos da que había en el 2023 11.7 millones de barriles equivalentes de petróleo. Y ahí la parte principal sigue siendo el consumo de leña, donde ahí se ha mantenido no en porcentaje, pero en cantidad. Y ahí entonces quiere decir que todavía hay oportunidad para eliminar eso. Fíjense que ahí estamos hablando del equivalente a 4.5 millones de barriles. De acuerdo a la base de datos de la Comisión y de OLADE. Lo que sí es interesante es que el incremento que se da de 2022 a 2023 tiene 2 cosas. Primero, el hecho que ya la energía eólica y la solar está empezando a entrar, y metodológicamente en el 2023 por primera vez han contemplado la autogeneración, o sea, todos los paneles solares que no son los grandes proyectos. Lo que no se inyecta al CENI básicamente, ya empezaron
a capturarlo ahí. Y es bastante importante porque estamos hablando de del equivalente a 2,8 millones de barriles. ¿Ya? Eso es bien significativo. Y después, en cuanto a lo que es la oferta secundaria, que entonces lo que usted está transformando, ahí lo que sí es interesante es ver que, por supuesto, la electricidad es de lejos la parte principal de eso, es más de un 50%, y de hecho vemos que esa parte ha crecido, mientras lo otro que básicamente lo que transforma, refinanza, ha estado bajando. Lo que ahí hay un comentario, efectivamente, vuelvo, complicado manejar cosas que no hablan a la misma velocidad cuando ya se pasan los 60 años. Eso complica un poco la... entonces debe volver al comentario ahí, efectivamente. Okay. La electricidad es hoy en día la mayor parte, ¿no?, de esta oferta secundaria interna, representa un 60% del total, un crecimiento de un 62,7%. Claramente, la generación de electricidad ha sido un factor fundamental del crecimiento de la economía en los pasados años y va a tener que seguir teniendo este papel. En cambio, se ve que lo que transformamos en derivados de petróleo, la producción se ha estancado y su participación en el total pasó de 50 a 37% y el volumen prácticamente se mantiene sin cambio. Habrá de ver en el Plan Energético Nacional, la última versión, no creo que se haya actualizado, parece que va hasta el 2036, había 2 páginas discutiendo la posibilidad o de ampliar o de construir una nueva refinería o algo que tiene que ver más bien con depósito para importar, procesar y reexportar, hablando de una capacidad de unos 40 millones de barriles. Eso es algo que hay que revisar. Eso es algo que revisar, porque como ven, estamos cada vez más dependiendo de un mercado de crudo, el crudo es barato, sino de otros combustibles que ya era más caro que el petróleo, pero la tendencia va a ser que van a ser cada vez más caros. Entonces, eso quizás abre una oportunidad interesante con nuestros amigos del norte, ¿no? En cuanto a las importaciones, vemos que las importaciones de energía han crecido muy sensiblemente, han crecido un 36% entre 2010 y 2019, que corresponde a un 59% de crecimiento de la economía. Bajó un poco con el COVID, bajó un 12%, pero ya con las cifras del año 2023 nos encontramos 10% por encima ya en 2019, cuando la economía creció con un 12%. Lo que sí ha cambiado es el mix, ¿no?, de lo que estamos importando, con especialmente la caída de lo que es lo que está ahí. Gas natural y carbón es lo que está liderando ahora las importaciones, y las importaciones de fuel oil se han desplomado un 38%, porque prácticamente ya no estamos usando esto para la generación, solamente se queda todavía un uso para el sector industrial, pero no para generar, ¿no? Un dato interesante sobre el tema de la evolución positiva de la matriz de energía. Eso era la matriz en el 2010, dominada esencialmente por petróleo y derivado, y ahora en el 2023 ustedes ven cómo ha disminuido la proporción de petróleo y derivado y ha crecido gas natural, carbón especialmente, ¿no? Eso nos muestra que hay mucho dinamismo y muchos cambios que han venido con esto, y ahí yo logré esta mañana tener la data de la DEA. En el año 2024, Estados Unidos representaba el 73% de la factura energética del país. Asumiendo factura energética que no es 100% correcto, para efectos de simplificación, tomamos el capítulo arancelario 27, ahí está el carbón, está el resto. Hay algunas cosas que no son específicamente energéticas, pero es lo de menos. Entonces,
Estados Unidos representa como 3.600 millones de dólares de los 5.100 millones de dólares. Y después, entonces, hay Colombia, básicamente, el carbón, Trinidad, hay GLP y gas natural, y USBI es básicamente fuel oil y gasoil. Hay productos determinados. Entonces, esto es interesante porque si buscamos 20 años atrás, era completamente diferente. Ya hubiésemos visto a México, a Venezuela, y Estados Unidos era casi chiquito. Entonces, ahí es interesante ver que ya tiene una porción importante, ¿no? Siguiendo exportaciones, muy poco todavía, pero hay el potencial probablemente la posibilidad a plazo, si se amplía Refironza, si se logra producir algunas cosas, pues se puede desarrollar el tema de las exportaciones, pero realmente estamos hablando de cifras chiquitas, son 4 millones, el equivalente a 4 millones de barriles, considerando que dentro de eso está la fruta. Algunos lo consideran como venta local y otros, en base al Fondo Monetario, lo consideran completamente como una exportación, ¿no? Entonces, para terminar esta parte, la oferta bruta total de energía ha ido creciendo muy sensiblemente. Estamos hablando que hoy en día, para poder alimentar la economía, necesitamos de primaria y secundaria el equivalente a 84 millones de barriles de petróleo, cuando en el 2010 nada más estábamos necesitando 54 millones. Eso quiere decir que ha habido un crecimiento de un 34% de esta demanda de energía, y eso va a seguir porque si se duplica el tamaño de la economía, ustedes van a necesitar aportar entre, yo diría, 60-70% más de energía de lo que ya estamos haciendo. Entonces hay que prepararse y ver cómo lo podemos hacer. Y el tema de financiamiento, el tema de tener alianzas inteligentes, de tener acceso a una serie de fondos, que haya ya fondos verdes, etcétera, etcétera, aunque quizás el fondo verde no es el tema muy de moda en la Casa Blanca, pero los fondos están, ¿no? Entonces hay que aprovechar, ¿no? Siguiendo por ahí, el consumo final nos muestra que la electricidad se ha convertido en el principal consumo de energético. Y esto es algo muy interesante, porque el crecimiento entre 2019, que ha sido un 50%, bajó un poco por lo del COVID, pero ya el consumo entre 2019 y 2023 creció un 10%, y ahí vemos que la electricidad entre 2000 y 2023 creció un 83%. O sea, la electrificación ha sido un cambio fundamental en el consumo energético, mientras se ve que el GLP, si bien ha logrado crecer gracias a su participación en el transporte, ha crecido mucho menos que la electricidad. Estamos hablando de un 62%. Y en el caso de las gasolinas, aunque han ido repuntando recientemente, han crecido mucho menos, apenas un 37%. De nuevo, la electricidad está en el centro de la matriz y de las cifras que tenemos ahí. Y usted ve que efectivamente en la evolución de la matriz, mientras la electricidad representaba un 19.9%, un 20% del año 2000, ya había tomado la primera posición en el 2023, y lo que sí había caído mucho era el consumo de las gasolinas, que representaban el 25% del consumo energético en el año 2000, y hoy en día representa apenas el 19%. Ahí fue la caída principal, ¿no? O sea, a nivel de sector, hay 3 sectores que están concentrando la demanda energética. Eso es muy fácil de entender, y a partir de ahí podemos identificar mejor las oportunidades
y los programas que se quiera hacer. Transporte, industria y residencial. Entre los tres, pues, tienen el 85% del consumo energético del país, pero sí el primero es el sector transporte. Y sigue siendo el sector transporte, a menos que logremos, y creo que va a ser necesario, ponerle un poquito fin a ese desorden que tenemos, porque ahí hay un consumo, hay un sobreconsumo que está afectando, ¿no?, la economía, ¿no? Okay. Vamos ahora rápidamente a ver cosas sobre el mercado de combustibles, después veremos cosas sobre el mercado de la electricidad, y con eso habremos terminado de bombardearlo con tantas cifras. A nivel de importaciones y factura petrolera, según el Banco Central, en el 2024 hemos importado 74 millones de barriles. Eso quiere decir que por cada dólar que sube el precio del petróleo, la factura petrolera se incrementa en 74 millones de dólares. Eso va muy rápido, porque cuando multiplica esos dólares por 60 pesos, estamos hablando que prácticamente son 4.500.000 pesos por un pobre dólar que sube el barril de petróleo o de cualquier derivado de petróleo. Eso es importante. A marzo, que es el último dato disponible, 74 del cierre de diciembre ya estaba en 77.4. Curiosamente, cuando la economía no está creciendo mucho, bueno, vieron la mala cifra del mes de junio, sin embargo, las importaciones petroleras han sido probablemente quizás por el efecto precio, y si vemos la factura petrolera que había llegado en el 2022 a un nivel récord terrible de más de 6.000 millones de dólares, ya está por debajo de 5.000 millones. Pero fíjense que son cifras a las cuales nos estamos acostumbrando, pero que están muy por encima de lo que eran los valores que se pagaron entre el 2015 y 2019. Y todavía no se ha hecho trabajo sobre eso, pero yo sospecho que nuestra dificultad a poder reproducir este crecimiento del 5% tiene mucho que ver con esto. Porque eso extrae mucho dinero de la economía, y el dinero que sale de la economía y no vuelve a entrar. Entonces, cuando ustedes están sacando de la economía 1.200, 1.500 millones de dólares cada año por encima de lo que era antes del 2019, eso puede muy bien explicarle un buen punto de vista. De ahí, pues, la importancia de que podamos trabajar con nuestros amigos de Estados Unidos a ver cómo algunos combustibles, como algunas cosas, algunas fuentes energéticas, podamos desarrollar aquí para poder limitar el costo de la factura petrolera. Porque eso es un costo muy fuerte sobre la economía. El consumo local. De acuerdo a la DGI y el Banco Central, tenemos datos que son bastante coherentes. Usted ve que de esos 74 millones de barriles que fue el final del año pasado, hay 36 que son los que llamamos de uso general, que principalmente transporte y no generación. Y el resto es principalmente generación y el tema del turismo. Y ahí usted ve que el crecimiento de uso general a partir del COVID ha sido mayor que el de uso no general. Eso tiene que ver principalmente por el hecho de que en la matriz de generación se ha sustituido el fuel oil por carbón, por ejemplo, que no está dentro de eso. Y si vemos dentro de esos combustibles de uso general, cuáles son los que más se usan, esos son datos que produce mensualmente la DGI, que son muy interesantes, y nos muestra que de los 5 principales combustibles que representan los 30.000, un promedio de 29 millones de galones a la semana, ahí el LP es el principal, pero el que más ha crecido es la gasolina premium. Fíjense que del 2019 al 2024
el consumo de gasolina premium es un 46%. Y lamentablemente no producimos un solo galón de esto. Todo eso lo tenemos que importar. Lo mismo pasa con el gasol óptimo, que ha crecido mucho más que el gasol regular. Eso es por toda esta modernización, ¿no?, del parque vehicular. Y un dato interesante, ver cómo el GLP, que hace 10, 15, 20 años atrás es el que movía el crecimiento de los combustibles, prácticamente ya no está creciendo. Sigue siendo un volumen importante, pero en el 2019 al 2024 apenas creció 1.2, cuando el total de sus combustibles creció un 15%. ¿A dónde va eso? Que fíjense que no hay un mercado de energía, no hay un mercado de combustible. Dentro de esos hay dinámicas muy diferentes y hay que leer esas dinámicas para poder atrapar las oportunidades, ¿no? Seguimos. Vamos a ver 5 combustibles principales, ver cuál ha sido la tendencia. Como dijimos, en el caso del GLP, prácticamente desde el final, desde el regreso, la salida del COVID, no ha subido. Y fíjense que del 2017 a la fecha, apenas creció un 5.2. O sea, sigue siendo un combustible muy importante, son 500 millones de galones al año, pero no crece, ya no está creciendo. En cambio, como dijimos, la gasolina premium nos muestra una imagen completamente diferente. Los pasados 12 meses crece 8.7%, es muy significativo. Y fíjense, mientras el GDP apenas crecía 5% entre 2017 y 2025, la gasolina premium ha estado creciendo 106%. Eso nos muestra que hay una transformación bastante profunda del mercado y ha cambiado muchos comportamientos, tanto del lado de la oferta como de la demanda. En cambio, en la gasolina regular, más bien está bajando el consumo en los pasados 12 meses, 3.7, y fíjense, apenas está creciendo en los pasados 17 años, 1.9%. ¿Qué nos dice eso? Que hay una premiumización, ¿no?, de la oferta, tanto en el caso de las gasolinas como en el caso del gasol. Fíjense, en el caso del gasol óptimo, es una curva muy parecida a la de la gasolina premium. Ha crecido 10.5% en los pasados 12 meses. O sea, es un crecimiento muy fuerte. Y 111% entre 2017 y 2024. Fíjese, mire, si usted tenía la posibilidad de decidir en 2017 dónde poner el dinero, los errores pueden ser muy costosos ahí, porque hay unos que no han crecido y otros que sí han crecido muy fuertemente. En el caso del gasol regular, un poco parecido, no tanto a lo que fue la gasolina, un problema de que no está creciendo tanto como el gasol óptimo, pero se vende mucho más, a diferencia de la gasolina premium, que ya se vende mucho más que la gasolina regular. Es algo que realmente nos sorprendió, ¿no? Y finalmente, en el caso del Aftur, es ponerlo porque, aunque solamente para el sector turismo, es importante y ya llegó, está creciendo un poco este año, 4.1, está creciendo un poco en línea con lo que está creciendo el sector turismo, y eso es un combustible, pues, que la mitad de este combustible se produce localmente. Ese es el que más en el mix. Sí, sí, efectivamente. Entonces, O sea, tú dices que el crecimiento de la crecimiento del sector. sí, aunque lo que ha cambiado a partir del COVID, especialmente del año pasado, es que tenemos un turismo que es cada vez más del continente americano, especialmente de Latinoamérica. Entonces tienen más opciones para comprar combustibles. No necesariamente tienen que comprar combustibles acá. El turismo que teníamos, que era mayoritario de Europa, no tenía muchas opciones. Entonces tenía que comprar. Entonces ahora ya eso se está empezando a estabilizar, pero sí estamos viendo que hay una transformación y ya es más, en el caso de que somos un destino mucho más americano
y mucho menos europeo, a menos que vuelvan los rusos. Eso sí pudiese cambiar de nuevo el juego. Muy importante, como estamos hablando de turismo, en el primer semestre, el segmento de mayor crecimiento es Argentina. Argentina se ha convertido ya en el tercer principal mercado para la República Dominicana. Estamos recibiendo 400.000 argentinos al año, más del doble de cualquier mercado europeo. Y eso fue así en un año, se ha duplicado. Cierro el paréntesis de turismo, porque no es el tema de hoy. Para terminar con los combustibles, algunos otros impactos, por supuesto, el tema de los precios. Fíjense que los precios, tenemos dos grupos de productos, ¿no? Hay productos que supuestamente están congelados, ambas gasolinas, ambos gasol, y el GLP, sin embargo, tuvieron un cambio de precio la última semana de junio, pero no tenía nada que ver con el precio de los combustibles. Eso era un ajuste a los márgenes de comercialización. Ese es un tema importante dentro de la discusión de las reformas, porque algo que no es atractivo en el sector es el hecho de que no hay un mecanismo previsto para actualizar los precios del transporte, los precios del detallista, precios del distribuidor. Eso quiere decir que la rentabilidad de las nuevas inversiones depende de qué tan buena o tan mala es la relación con quien puede tomar la decisión. Eso sería muy importante en la discusión de las reformas, que vayamos a atacar este punto, porque si no va a ser difícil direccionar inversiones hacia el sector de los combustibles, y lo necesitamos. Y es cada vez más costoso por el tema de seguridad. Las inversiones son muy costosas y no tenemos la forma de garantizar el retorno sobre la inversión. Seguimos. Los subsidios a los combustibles que han permitido pues, congelar los precios, eso es lo que hay esta semana. Fíjense que están en cero ambas gasolinas. ¿Qué quiere decir esto? Que pudiesen bajar de precio. No están bajando de precio porque hay que subsidiar todavía ambos gasoil y el GLP, y de hecho el subsidio de esta semana, 212 millones de pesos, está por encima de lo que está contemplado en el presupuesto. El presupuesto de este año contemplaba 10.000 millones de pesos, que de promedio son 192 millones semanales. Entonces, fíjense que cualquier número arriba de 190 supera el presupuesto. Y como ven, durante los primeros meses del año hemos sobregirado la cuenta. Ya a esta semana hemos acumulado 8.000 millones de pesos en la cuenta de subsidios, los 10.000 millones. O sea, quedan 2.000 millones para lo que queda del año. Es posible que se tenga que revisar esto. Esto de los subsidios va a ser unos temas de discusiones, porque son 10.000 millones y están demasiado generalizados. Tenía mucho sentido en el momento de Ucrania. Quizás tenga menos sentido, o por lo menos habría que priorizar el tema del GLP, el tema del gasoil, o sea, del gasoil regular, ya justificar, subsidiar gasol óptimo y gasolina premium. Señores, estoy muy contento de recibir este subsidio. Vamos a estar claro, muchos que estamos escuchando eso hoy en día no necesitamos este subsidio. Ahí como se explica parte del incremento del consumo de premium. Claro, por supuesto. Por supuesto. Entonces es una mala señal, porque debe tener un sistema que nos incentive a ahorrar combustible. Entonces, probablemente una salida sería desmontar el tema del subsidio y aumentar el subsidio existente, porque hay un mecanismo focalizado que no funciona tan mal. Entonces, se pudiese tomar una partida de eso, dedicarla al GLP solamente o al gasol, pero no está subsidiando al GLP a los que lo puedan pagar, y especialmente el tema del gasol óptimo y de la gasolina premium. Claro, es muy fácil hablar eso aquí, es un poquito más complicado, ¿verdad? En otros sitios. Pero estamos tratando de ser lo más sincero posible, y los precios promedio
para que le doy esta ilustración de que tenemos que cambiar el chip, eso es muy importante. Hablamos solamente del petróleo. Esos son los precios promedio de esta semana para supuestamente calcular los precios. No se calculan los precios con eso. Se calculan los precios con esto. Fíjense que la gasolina importada cuesta $23 más que el gasoil, perdón, que el barril de petróleo. Y el barril de gasoil está más de $30 por encima del barril de petróleo y inclusive está más caro que la gasolina, que es un contrasentido porque normalmente en esta temporada de verano, que es el driving season en los Estados Unidos, La gasolina está más cara. la gasolina es más cara. Entonces, ahí ha habido algo que me dicen que tiene que ver con el mercado del gas, cómo se ha disparado mucho los precios del gas. Hay gente que está entonces volviendo al gasoil como alternativa. Eso explicaría por qué. Ahora, si usted no ve esto, usted no puede estar hablando de lo que está pasando con los precios. Entonces, la posibilidad de que bajen precios de inmediato la vemos muy difícil. Y finalmente, a nivel de impuestos, fíjense que el presupuesto de impuestos de los combustibles era 107.000 millones, probablemente vamos a llegar a 100.000 millones, que es un poquito más que el año pasado, pero no está creciendo. De nuevo, si usted ve en los años 2000 y algo, representaba casi 2% del PIB. En los años 2000 se empezó, pero como no se está indexando y como hay unos combustibles que pagan menos impuestos que otros, pues ya ha cambiado el mix, entonces la participación es menor. No sé cuál es el pensamiento de Marín sobre el tema de los impuestos a los combustibles, pero obviamente va a ser parte de las discusiones porque el impuesto a los combustibles representa una cuarta parte de lo que recauda el INTEVIS. El INTEVIS son 400.000 millones, los combustibles son 100.000 millones y es mucho más fácil cobrar esos 1.000 millones que los del INTEVIS. Dentro de las posibilidades, los dejo eso como reflexión, es cambiar, porque cuando comparamos los impuestos de combustibles, que son problemáticos aquí, versus Centroamérica, ahí perdemos atractividad, porque el ad valorem es un selectivo, no lo podemos recuperar, no es un impuesto a la venta. En Centroamérica, este ad valorem es un IVA, es un ITEVIS. Entonces, una propuesta que yo creo que deberíamos estar empujando es que el mismo monto de impuesto que hoy en día está dividido entre un ad valorem y un específico, pues cambiar el ad valorem en un ITEVIS, de modo que podamos premiar a las empresas formales y así simplificar también el tema. Hicimos los ejercicios, luce posible. No sé si eso va a ser uno de los temas de discusión, pero puede ser que sí. Para terminar, yo quiero brevemente, mucho más breve, el tema del sector eléctrico. Hay cosas muy buenas en el sector eléctrico, que ha sido, por supuesto, el tema de la generación. Y usted ve que el crecimiento que hemos tenido en la generación, pues es muy bueno. De hecho, la economía dominicana no hubiese logrado crecer si no hubiese pasado eso con la generación de electricidad. Porque la electricidad es lo que más ha sido demandado por la sociedad y por las industrias. Si vemos, ahora el consumo de electricidad por sectores de actividad ha cambiado. Fíjese que en el año 2000 era un 35% las industrias, 34% los hogares y apenas 18% el comercio. Fíjense cómo ya en el 2023 han cambiado las cosas. Industria se mantuvo igual, la misma participación, claro, sobre casi el doble, ¿no? de consumo de electricidad. El sector residencial ha perdido participación, lo que se ha ganado mucha participación es el sector comercial. Que eso es interesante porque nos muestra algo diferente que vimos con otros temas, ¿no? Seguimos.
Una transición muy exitosa en la generación ha sido la transformación de la matriz. En el año 2000, el ratio del 100% eran derivados de petróleo, y eso ya cayó un 34% en el 2020. Y las últimas cifras disponibles, que van hasta abril del 2025, nos indican que la participación de hidrocarburo fue de apenas 11.4% del total. Y las renovables, incluyendo hidráulico, ya estaba en 19%. Pero fíjese lo interesante, que ya las renovables no convencionales generan más que fuel oil. Inclusive hubo unos meses que la generación solar y eólica superó a la generación solar. O sea, esa matriz es interesante, pasó un 40, 30, 20, 10, ¿no? 40 gas natural, 30 carbón, con tendencia a bajar, a menos que vengan nuevas inversiones, 20 las renovables y 10 el carbón. Y si vemos nada más porque son imágenes bonitas, que son la evolución, del gas natural, pues un crecimiento bárbaro, y estamos por encima de 9.000 gigas en términos anuales, y eso ha permitido que efectivamente la participación del gas natural en la matriz se haya mantenido por encima del 40%. En el caso del carbón mineral, crecimiento muy importante gracias a Punta Catalina, pero a partir de ahí no sube la producción, por lo que la participación del total tiene vocación a ir bajando debajo del 30%, pero de ser una base muy importante. El fuel oil, sin sorpresa, como habíamos dicho, ahí se ve un cambio fundamental, lo que son los principales cambios estructurales, ¿no?, dentro de la economía del sector energético, y hoy en día pues vemos que se mantiene en 10% apenas, lo cual quiere decir que es cuando el resto no funciona, es para completar. Ya no es parte como de la energía base, y eso es una buena noticia. La hidroelectricidad ha tenido altibajos en función del clima, pero se ha mantenido alrededor de 1.500 gigas, lo cual quiere decir que su participación porcentual, que en algún momento llegó a un 15%, hoy en día es apenas un 6%, y no hay mucha esperanza, ¿no?, de que eso crezca, que se pueda crecer. Quizás ahí pueda haber oportunidad con pequeñas microempresas. Entonces ahí sí pudiese haber algunos sectores a nivel muy local, no influye en la matriz en su total. Y finalmente, sin sorpresa, las energías renovables no convencionales, que tienen un crecimiento absolutamente espectacular y va a seguir creciendo, se va a seguir necesitando inversiones ahí. Pero hay muchas posibilidades de inversión, de financiamiento, programas que podemos identificar con Estados Unidos, que yo creo que estará muy contento de poder frenar los apetitos de Europa, de China en esta materia. Creo que tenemos que jugar un poquito a eso. Terminando, lamentablemente, las malas noticias que nos complica el panorama del sector de distribución, porque es un enorme reto fiscal, ¿no? De acuerdo a los datos que fueron publicados en el 2024, las pérdidas totales, eso lo que llama pérdida de cobro, o sea, lo que no se factura y lo que no se cobra, representó el 40.6% en el 2024. Quiere decir que para que las redes cobren 100, necesitan comprar 167 a las generadoras. O sea, no hay ningún negocio, ni siquiera ilícito, que pueda funcionar eso. Ni un negocio ilícito puede funcionar así. Entonces, imagínense, eso es, si no logramos atender esto de verdad, todo lo demás es una ilusión. La misma reforma fiscal, el pilar fundamental es bajar esto, lograr bajar eso. ¿Cómo estamos? Si comparamos 24 con 23, había subido un poquito las pérdidas, de 38.9 a 40.1, y significa que en el año 2024
las pérdidas en términos de dólares a esas transferencias que tú haces al gobierno central, 1.700 millones de dólares. Si por lo menos pudiéramos bajar esto a la mitad, estaríamos recuperando 800, 900 millones de dólares y nos ayudará muchísimo a tener muchas inversiones. Sí, la mitad del déficit. Entonces, 40% del déficit fiscal está ahí. Y usted ve que por lo que va del año hasta abril, ha bajado un poquito la pérdida porcentual. Está en 39.2 contra 40.1 el año pasado, la misma fecha. Pero a nivel de pérdida estamos perdiendo un poquito más en dólares, lo cual quiere decir que todavía no estamos ahí y se requiere de verdad toda la atención del mundo para poder resolver eso, si no nada de eso está resuelto. Otros países lo han podido hacer, toma su tiempo y va a requerir ese dinero. Por eso yo estoy terminando con eso, ¿no? Como es un enorme reto fiscal, perdón, a ver, hago casi. Bien. Entendemos que se puede bajar el tema del sector eléctrico, pero no es verdad que va a tomar 3 años. Nos va a tomar 8 o 10 años para poder bajar quizás ya a 0.2% del PIB para dejar algo. Va a requerir tiempo y dinero. Estimamos que de aquí a 2029 hay que poner en el presupuesto adicional al gasto normal de capital 1.250 millones de dólares para resolver el tema de las redes, contadores. Probablemente ahí hay que ver si está incluido el tema de la transmisión, creo que sí. Pero entonces ese dinero hay que buscar y habría que buscarlo de manera creativa. Yo sé que dentro de las discusiones que ha habido de la iniciativa 2036, algo que he escuchado que me ha gustado mucho, porque de siempre lo hemos empujado. Entendemos que tenemos la oportunidad y Estados Unidos nos debe ayudar en eso, en realmente iniciar la bolsa de valores para acciones. Y la mejor manera es empezar con empresas estatales, empresas que una participación se puede vender. Y creo que tenemos un primer candidato al cual deberán de pensar. Es polémico el tema, yo sé, pero algunos están pensando que, mira, Punta Catalina no vale menos de 3.000 millones de dólares. Si usted pone en el mercado el 30%, hay 1.000 millones de dólares y usted todavía es dueño de esto. Y controla, y la gente tiene esto. Yo creo que debemos estar pensando en el caso del sector energético, que será el primero en muchas cosas. Punta Catalina, las participaciones en las 2 Rs. ¿Qué pueden valer eso? No sé, no sé cálculo, pero debe valer algo porque pagan buenos dividendos. Yo entiendo que son compañías que deben de valorizarse entre 7 a 10 veces el EBITDA. Eso puede dar algo. No, ahora, lo que no se debería de privatizar es transmisión y hidroelectricidad. Esto debe ser, entiendo que es el monopolio del Estado. Entonces, en Punta Catalina, las Enes, Refilonza, hay que ver si se puede vender una parte para poder seguirse capitalizando. Entonces, eso permitiría crear un mercado de valores, tener el dinero para invertir en las EDES sin quitar gasto de capital a otras partidas. Y ahí, pues, yo creo que hay oportunidades de ingeniería financiera inteligente con Estados Unidos, y probablemente algunas empresas de Estados Unidos estarían probablemente interesadas en hacer unas buenas inversiones ahí. Pero eso sí, a través de la bolsa de valores, de hecho, les anuncio, yo quiero ser accionista de Punta Catalina, y todos ustedes quisieran hacerlo, porque es un muy buen negocio. El negocio es muy rentable, ¿no? Con esto, entonces, termino el bombardeo aquí. Había muchos datos y eso. Es un sector realmente muy interesante porque es fundamental para nuestro crecimiento.
pero es un sector de sectores. Y dentro de un subsector, muchas cosas. Entonces, creo que si nos da una pena de ponernos muy adentro, podemos identificar muchos proyectos que permitan la posibilidad de duplicar el tamaño de la economía. Si no logramos lo del sector energético, es goodbye. No hay forma, no es posible duplicar el tamaño de la economía. Se necesitan reformas y se necesita resolver el tema de distribución y poder fomentar e incentivar grandes adicionales inversiones en el sector de generación. Gracias, Henry. Excelente intervención de Henry Gebrar, hablando de cómo navegar el futuro energético y las oportunidades en el panorama bilateral de Estados Unidos, de las relaciones Estados Unidos-República Dominicana. Yo creo que aquí hay importantes mensajes y el primero es el rol como plataforma esencial de la energía para lograr esa meta de 2036, de duplicar el PIB. Creo que ese es un takeaway importante y de cara al trabajo que realiza este comité, yo creo que subraya la importancia, ¿no?, del sector. Hay otros importantes mensajes que compartiste con nosotros y que tienen que ver con la interrelación del sector con otros sectores de la economía y en específico con el crecimiento económico acumulado. En el caso de enero-junio, el IMAE tuvo una variación de 2.4% en tanto energía y agua, logró un crecimiento del 2.5%. O sea que esa conversación respecto del crecimiento y el crecimiento del sector, pues se torna cada vez más interesante. Yo creo que también nos expusiste nuevas ideas sobre cómo mirar la solución de transporte masivo que necesitamos, cómo necesitamos ampliar las capacidades de refinería y almacenamiento, y cómo eso en términos de las relaciones bilaterales suponen algo que mirar. Creo que hay que hablar también de lo que es el trading de energía a nivel de interconexión, para el proyecto de Hostos, por ejemplo, que ha abordado esa interconexión. Permítame añadir una cosa, que cuando yo estuve el otro día con un grupo y alguien se molestó muchísimo que se iba a hablar del tema, ¿no?, de que mañana podemos exportar energía, pero específicamente electricidad. Dice, no, qué barbaridad, ¿cómo es posible eso? No, es que usted tiene que separar las cosas. Hoy en día ya tenemos generación suficiente para poder exportar. El problema que no llegue la electricidad a la gente no es un problema de generación, no hay capacidad, es un problema de distribución de otro tipo de inversiones. Pero eso efectivamente, mire, en la proyección de este 2036, creo que la exportación de energía, que es un tema completamente nuevo, la tengo que tomar en cuenta. Lo de la electricidad, y eso parece mentira, ¿no?, que República Dominicana empiece a exportar electricidad a Puerto Rico, Haití seguramente, y quizás el cambio va hasta Miami, ¿por qué no? Y del otro lado, lo que son los combustibles. Pero sí, ahí hay una tremenda oportunidad. Y en el tema de las inversiones, para vincularlo con el cambio climático o el riesgo climático, mejor dicho, usted sabe que siempre ha sido un talón de Aquiles, ¿no? El hecho de que las instalaciones están muy concentradas en muy pocos kilómetros. Claro, con las nuevas inversiones y va en la buena dirección. Y eso necesitamos pensar que las nuevas inversiones tenemos que pensar en no poner todo en el mismo sitio. Claro, hasta desde el punto de vista de las industrias se impone. Hablaba bien de los esquemas de incentivos y la revisión a los subsidios que causan, digamos, que el mercado perciba una ayuda en sectores donde no necesariamente son requeridos. Hablaba de reglas de juego para lograr ese crecimiento. ¿Cuáles son esas reglas de juego que hay que cambiar en materia de regulación en el sector de energía? Y esta es una pregunta que hace el comité.
Mira, el tema de los incentivos o los subsidios, que termina siendo un poco lo mismo, que el subsidio termina siendo siempre perverso, ¿no? Que no necesariamente el incentivo. Mira, un incentivo, para que sea bueno, necesita cumplir con 4 características. Tiene que ser muy bien focalizado. Cuanto más generalizado, menos eficiente. 2, tiene que ser condicionado. Tú tienes que hacer algo acá. Eso es fundamental. Y no puede ser, bueno, mira, más consume, más te voy a dar subsidios. No, no, no. Está mal eso. 3, tiene que ser limitado en el tiempo. Se ve que después de cierto tiempo, o que pierde eficiencia. Y 4, lo más importante, que la gente no lo vea, bien administrado. Y a veces el problema del subsidio o de la ley incentivo muere ahí, porque la regulación está más complicada, o hay puertas que están, el reglamento contradice la ley, cuando deberá de clarificarla. Entonces, esto, por lo que yo no estoy en contra de que tiene que haber incentivo, y probablemente tenemos que asegurarnos de que haya muchas inversiones que vayan en el sector de la energía, y hay varias formas, ¿no?, de incentivarlo. Claro, el que va en generación, si él tiene la seguridad de que todo lo que va a producir va a vender a un precio asegurado en dólares, eso es un buen incentivo que no todos los productores van a tener. Pero el tema del financiamiento sí me preocupa, porque si no logramos rápidamente resolver el tema de la distribución, la tasa de interés va a ser cada vez más difícil para el sector, no vamos a lograr el grado de inversión que necesitamos tener, porque si tenemos el grado de inversión, va a bajar la tasa de interés, y entonces eso de estar hablando con los amigos de los países del norte, el día cuando tengamos el grado de inversión, nos va a llover la ciudad. No vamos a poder atender a tanta gente. Ahora, mucha gente quiere invertir en República Dominicana y no lo puede porque su bailo no se lo permite. No tienen, vamos a República Dominicana, sí, pero no tiene la inversión. Entonces, eso del grado de inversión, yo creo que es también parte de lo que necesitamos, ¿no? Si hay preguntas desde el punto de vista de la audiencia, vamos a dar paso a ellas. En tanto, hay unas preguntas interesantísimas que ha hecho el Comité de Energía como paso previo. Y hablábamos de mejores prácticas. ¿Cuáles mejores prácticas desde el punto de vista de inflación ves tú posibles para un poco concatenar con el tema de reglas del juego? Ahí necesitamos probablemente un poquito de ayuda, ¿no? Lo que hemos visto, mira, yo creo que el país ha avanzado mucho, se ha sofisticado mucho, gracias. Y a veces con la misma sofisticación nos hemos complicado mucho, donde a veces no está claro quién realmente es el líder del sector. Y en el sector energético, a veces cuesta entender, mira, quién es la máxima autoridad, quién es. Eso viene desde hace mucho tiempo. Ha mejorado, creo que la creación del Ministerio de Energía y Minas ha ayudado en este sentido. Pero pienso que sería quizás tiempo de hacer un poquito de revisión, porque cuando vemos el sector, solamente el sector eléctrico, se habla del sector energético completo, hay muchos actores, hay muchas cosas, entonces quizás ahí hay oportunidad para facilitar ciertas cosas. Y lo otro, en cuanto a los mejores socios para nosotros, lo que nos muestran las buenas prácticas de otros sectores es que es fundamental tener nombres conocidos. Ya República Dominicana ya no necesita a los piratas, a los corsarios de los casos.
Ya hoy en día República Dominicana es suficiente atractiva para recibir, ya lo estamos viendo, estamos recibiendo los mejores inversores, los mejores nombres. Entonces, tener a alguien que no cotiza en la bolsa como socio no es tan bueno como tener el mismo quizá, pero que está cotizado en la bolsa, porque está sujeto a una serie de cosas. Lo hemos visto en el sector minero, lo hemos visto a veces también en el sector energético. Yo creo que ahí tenemos la posibilidad con este escenario de el tamaño de la economía, que si bien ahorita no está creciendo tan fuerte la economía, eso va a mejorar, espero, en el segundo semestre. Yo creo que tenemos muy buenas justificaciones para poder captar nuevas inversiones de nuevos inversionistas y, por supuesto, más inversiones, de lo que es más fácil tener inversiones adicionales de gente que ya está aquí en el país, está invirtiendo, ¿no? Pero yo creo que todavía hay el espacio para atraer nuevos nombres que quizás no hayan visto todavía la República Dominicana dentro de sus posibilidades, ¿no? Perfecto. Tenemos una pregunta de José Sánchez. Tiene la palabra para abordar la inquietud. Bueno, gracias por el tiempo. Muy buena presentación. Mi pregunta es del sector energético, de los proyectos que van asociados como al combustible que utiliza. En este caso, por lo que vi en las presentaciones, está, por lo menos aquí en Dominicana, está el del gas natural, y aparecía en cuanto al precio, que el precio es alto a nivel del precio internacional, pero está bajo con respecto al petróleo, ¿no? Y aquí hay proyectos nuevos que se están haciendo en esa área para lo que es incrementar la generación en el país. Tengo la duda es porque el carbón, que prácticamente el precio creo que ha estado bajando, no sé si todo lo que tenga que ver con ese efecto en el precio de ese suministro genere como poco atractivo. ¿Por qué está la intención de invertir en Punta Catalina? ¿Cuál es la parte de incentivo? ¿Porque es algo que maneja el gobierno o porque el gas natural, creo que casi todos los proyectos los manejan son inversión extranjera? O sea, quisiera como entender un poco por qué está el atractivo de Punta Catalina. Que hoy en día, si usted mira los estados financieros de Punta Catalina, son altamente beneficiarios porque tienen costo bajo, tienen la garantía de sacar todo lo que produce, representa casi el 30%, ¿verdad? de la matriz, y es la primera prácticamente que sale, porque tiene costos muy bajos. Ahora, es cierto, y es una discusión, bueno, se hizo con carbón por las razones que sean, mira, eso es lo que hay. Yo creo que ha habido algunos estudios muy preliminares de volver a cambiar esto a gas natural. Parece que no tiene sentido financiero. Hay que ir usándola hasta donde se pueda, independientemente de lo que haya costado, de saber todas las circunstancias, que quizás algún día se aclarará finalmente cómo fue. Eso no importa, porque ahora se sabe, no sabemos cuánto costó y no importa, pues no estamos tener esto para saber cuánto vale, porque cuánto vale es el mercado que te lo dice. Y ahí, mira, tú puedes fácilmente, muerto de la risa, tú multiplicas ahí probablemente más que por 10 veces, que por 7 veces. En la vida, por eso te digo, mira, 3.000 a 3.500 millones de dólares. Yo de verdad, si yo fuera el Estado, ¿por qué yo tengo que tener el 100% de esto? Yo teniendo el 60%, el 70%, todavía yo estoy bien, pero yo como 30%, quizás alguien que quizás va a operar la planta, el público en general se va a asociar a esto, vamos a crear una bolsa de valores, otras compañías se van a meter ahí y creamos una nueva dinámica
y podemos con esto bajar el costo del dinero. Creo que para eso, o sea, no es nada en contra específicamente, ¿no? De Punta Catalina, no es un planteamiento de que si uno quiere privatizar o no privatizar, sino que yo creo que es una oportunidad. Necesitamos buscar más de $1.000 millones para resolver las EDES, y eso no lo podemos quitar a otro sector, porque eso, mira, $300 millones de gasto de capital, son 25.000 millones. ¿A quién lo van a quitar? ¿Al sector salud, al sector educación, a construir carreteras? No, yo creo que el mismo sector y el mismo Estado que tiene activos ahí, yo creo que puede ser una buena idea hacerlo. No todo el mundo estará de acuerdo, y lo entiendo perfectamente, pero por lo menos valdría la pena templarlo, y yo he escuchado que mucha gente ya lo está diciendo. Sí, ya no es un tema tan tabú. Lo mismo que, mira, el Banco de Reserva, mira, el Estado no tiene que tener el 100% del capital. Puede abrir, inclusive le dará más valor a todas las propiedades y obligará a otros quizás también a venir al mercado. El mercado de valores lo necesitamos, y generalmente le toca al Estado hacer el primer paso, y yo creo que el tiempo ha llegado para eso. La última pregunta. Sí, y esto tiene que ver con estrategias conjuntas entre Estados Unidos y Dominicana para eficientizar la cadena de suministros esenciales o críticos y atraer inversión en el sector energético. ¿Cómo ves tú las oportunidades, y en específico lo que tiene que ver con gas natural, de manera que haya beneficios y estabilidad? Ya, y más que tú mencionas gas natural para el tema de generación, ¿no? Sí. Así es. Quisiera pensar que podamos volver a captar esa inversión en la parte de exploración, que se no hemos terminado de agotar este tema. Yo sé que, bueno, hubo una firma americana, ¿no?, que había ganado Apache, pero yo no sé si ellos han, o sea, yo no he vuelto a escuchar nada, no sé si siguieron, si están ahí, porque parece, yo recuerdo haber tenido conversación con ellos, estaban muy convencidos de que había no petróleo, sino gas, que eso pues sería una buena noticia. Pero mira, yo creo que en cada uno de los elementos que hemos visto, tanto combustibles como generación, vamos a necesitar mucho apoyo, porque yo recuerdo que el Plan Energético Nacional, esta versión te hablaba y no duplicaba el tamaño de la economía. Te hablaba de 10 a 15.000 millones de dólares que tiene que aportar el sector privado. O sea, pues consigue el sector privado, financiado o con fondos. Eso no lo podemos hacer sin Estados Unidos. Y yo creo que inclusive fortalecería aún más la relación. Y pienso que ahí tenemos la posibilidad, y deberíamos tratar de tener una cartera ahí de proyectos. Espero que eso salga, ¿no?, con lo de la visión 2036. Ahora, conjuntamente con visión 2036, tenemos que tener las otras reformas que vayan en la misma dirección, la fiscal, la laboral y todo eso, y la seguridad social. O sea que son muchas cosas y todo tiene que ir en la misma dirección. Eso no es fácil, y eso es una tarea que va más allá de una gestión de un solo gobierno. De ahí pues la importancia de grupos como este, ¿no? Porque mira, cambian desde los gobiernos, pero esos comités siguen, ¿no? Esa es la idea de los gremios. Excelente. Bueno, yo voy a dar paso ahora al vicepresidente del comité, quien va a tener las palabras de cierre. Evi, por favor. No, muchas gracias por Agradecer. la interacción de preguntas, y agradecerle a don Henry por tan interesante disertación. Yo creo que es súper ilustrativa, y agradecerle también a nuestros colegas que están conectados. Yo creo que nos navegó por un sinnúmero de puntos y aristas del sector energético, tanto electricidad como combustible. Yo creo que tenemos muchos puntos para llevar. Súper interesante el último slide con el tema de los potenciales ejes reformadores. Yo creo que hay mucha tarea por hacer. La intención del comité, como bien resalta Douglas siempre,
generar estos espacios de discusión para que a nivel sectorial podamos impulsar estos cambios desde los distintos foros que todos interactuamos. Y nada, yo creo que esta sea la primera de muchas más. Y gracias a todos esta mañana por estar acá. Muchas gracias por todo. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Henry, una pregunta. ¿En qué se